Bueno, me presento. Soy Rodrigo Esteban Cabrera, alumno del IES Gran Trajal del ciclo de primero de acondicionamiento físico. Y nada, hoy vamos a hacer una explicación sobre este PowerPoint que he creado yo mismo del tema 7 sobre la instrucción de las actividades dirigidas con soporte musical. Pasamos y nada, este es el módulo en el que estoy. Mi nombre, mi profesor que es Daniel Méndez Martín y la fecha de realización que fue el día 5 de mayo de 2020. Estos son los contenidos del tema que vamos a tratar hoy. El primer punto sería la dirección de la sesión, las recomendaciones generales en la dirección de la sesión, la instrucción previa a la clase, comunicación verbal, visual y la representación gráfica de la simbología de la instrucción. Dentro de cada punto iré leyendo los distintos aspectos que he comentado sobre cada uno de ellos y haré una breve explicación sobre mi opinión o sobre distintos ejemplos que vaya yo poniendo. El primer punto. Aquí en rojo he destacado lo más importante, lo que considero más importante sobre este punto, ya que la forma en la que el monitor o instructor dirija la clase es lo más importante, ya que no es lo mismo un monitor desmotivado y que no muestre su energía hacia la clase para que la clase se sienta motivada y con ganas de hacer actividad física, pues no sirve para nada, ya que eso es lo más importante. Entonces, para tener una buena sesión, para tener una buena clase, lo más importante es que el monitor sea un buen animador. Entonces, para ello, el monitor lo que tiene que transmitir es simpatía, carisma, empatía. Tienen que estar, socializarse con la clase, preguntarles qué tal, transmitirle un feedback positivo en general. Entonces, cuando realizamos una sesión, los dos canales más importantes, bueno, los dos canales que vamos a tener en cuenta cuando realicemos una sesión van a ser la vista y el oído, ya que con la vista es con lo que los usuarios nos van a ver a nosotros y muchos usuarios a lo que se dedican es a seguirnos. Entonces, eso es uno de los dos canales, que sería la vista. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que los usuarios van a estar fijándose en nosotros, entonces por ello vamos a tener que realizar los pasos y tal lo mejor posible. Y el otro paso es el oído, que para ello vamos a tener que controlar el lenguaje durante la sesión, ya que no es lo mismo tener la música muy alta y los usuarios no nos escuchen que tener la música media para que todos los usuarios los escuchen y nosotros utilizar un micrófono o directamente elevar un poco la voz para que a la misma vez que transmitimos energía y ánimo, pues que todos los usuarios nos escuchen y sepan qué es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí vemos unas imágenes de una monitora con ese positivismo que hay que tener para realizar una sesión, y aquí vemos los dos canales que tenemos que llevar a cabo correctamente durante una sesión para que ésta sea una buena sesión. Vale, pasamos al 1.1, que serían las recomendaciones generales en la dirección de la sesión. El primer punto que vemos sería, debemos indicar a nuestros usuarios o alumnos antes de comenzar con la clase el significado de las señales que se utilizarán durante la sesión. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos realizando los pasos o cuando los vayamos a realizar o incluso antes de realizar los pasos o la clase, tenemos que decirles a los alumnos que, por ejemplo, cuando yo giro la mano hacia la derecha, que ellos sepan que vamos todos a movernos hacia la derecha. Cuando yo pongo las dos manos hacia el frente, significa que vamos a caminar hacia el frente. Cuando yo pongo la mano hacia atrás, significa que vamos a ir hacia atrás. Es decir, todo el número de señas que nosotros vayamos a utilizar durante la sesión, pues decírselas a ellos para que las mentalicen y que sepan automáticamente qué hacer cuando nos vean hacer esas señales. Vale, el siguiente punto, evitaremos el exceso de información hacia los alumnos, ya que esto los podría confundir. Emplearemos frases cortas y precisas. Esto es un apartado muy importante, ya que
muchos monitores tienden a hablar demasiado durante la sesión, entonces los usuarios acaban asfixiados, por decirlo así, del exceso de información que reciben por parte de los monitores. Entonces, lo preferible es tener un monitor que diga frases muy cortas, precisas y concisas. ¿Para qué? Para que durante esas frases sea capaz de motivar y de animar al usuario a seguir trabajando. Porque si nos dedicamos a hablar todo el rato continuamente, los usuarios van a acabar atendiéndonos a nosotros y dejando de hacer actividad física. El tercer punto que vemos dice, el monitor debe haber practicado con anterioridad la sesión a impartir. Esto es un punto clarísimo que deben saber todos los monitores, ya que no es lo mismo aparecer un día en una sala con 10, 20 usuarios en donde tú no sepas qué es lo que vas a hacer, a tener una sesión bien preparada, que hayas practicado días anteriores y que te sepas junto a la música cuándo hacer este ejercicio, cuándo hacer este otro ejercicio, cuándo caminar hacia adelante, cuándo caminar hacia detrás. No es lo mismo y eso los usuarios lo notan muy mucho ya que es lo que acabo de comentar, que no es lo mismo no tener preparada una sesión que tenerla preparada, ya que si no la tenemos preparada, no sabemos cuándo vamos a hacer una cosa, no sabemos compaginarnos nuestros movimientos con la música, en fin, que debemos tener preparada muy bien la sesión que vamos a impartir para que los usuarios, más que nada, sepan que nosotros les transmitimos la confianza suficiente como para que sigan viniendo a nuestras clases y, eh, y vean que somos unos profesionales, más que nada. El siguiente punto dice, utilizar siempre los mismos gestos, señales y acordar con el resto de monitores de gimnasio el uso de los mismos gestos. Esto quiere decir que, como ya comenté, es muy importante utilizar los gestos durante la sesión. Entonces, ¿qué es lo que haremos cuando nosotros estemos en un gimnasio donde nos llevemos bien con los demás monitores? O aunque no nos llevemos bien, lo importante es hablar con ellos y acordar los diferentes pasos y señales que haremos durante la sesión para que todos sepan, para que los usuarios que acudan a las diferentes sesiones, sepan si movernos hacia la derecha, si movernos a la izquierda, cuando realizamos un gesto hacia la derecha o cuando realizamos un gesto hacia la izquierda. El siguiente punto que tenemos es, debemos indicar los cambios de dirección y de ejercicios con suficiente antelación. Claro, porque si nosotros no, vamos a cambiar de dirección o vamos a cambiar de ejercicio y lo avisamos 2 segundos antes de hacerlo, pues los usuarios van a perder el hilo y pueden producirse lesiones, ya que los usuarios van a intentar hacer ese ejercicio lo más rápido posible para coger el hilo de la clase. Entonces, lo ideal sería, vale, 4 sentadillas más y pasamos a hacer aspas. Eso sería lo ideal para que los usuarios vayan calculando lo que les queda para comenzar con el siguiente ejercicio. O decir simplemente, cuando aplauda cambiamos, ¿sabes? Señales para que ellos sepan justamente cuándo hay que cambiar. No cambiar o avisar el cambio 1 segundo antes. El siguiente punto, trataremos de transmitir el máximo de energía y motivación posible para asimismo animar a los usuarios y realizar la actividad física. Es lo que comentaba al principio. No es lo mismo un monitor desanimado que no tenga ganas de moverse, que tenga una cara seria, que no mantenga el control postural, que a un monitor que esté enérgico, que esté todo el rato acercándose a los usuarios, que transmita un feedback positivo, animado, que se ría, que cante, incluso que baile antes de la clase, que les transmita a los usuarios ganas de hacer deporte y de hacer actividad física, que es a lo que nos vamos a dedicar, a ser animadores y a ser esas personas que sean capaces de transmitirles a los usuarios esas ganas de hacer actividad física y de mantener una vida saludable. Y como último punto evitaremos realizar toda la sesión de espaldas a nuestros alumnos. Claro, a lo mejor es más fácil hacerla de espaldas a los alumnos porque cruzamos menos miradas, nos da menos vergüenza,
Entonces este aspecto lo tenemos que tener muy en cuenta. A lo mejor si empezamos dando una clase de espalda, lo ideal sería que para una explicación, a lo mejor cuando estemos descansando, darnos la vuelta, mirarlos, ya que la comunicación por medio de los ojos es muy importante para crear confianza entre los usuarios y tú mismo, y para no darle la espalda siempre y que ellos digan, vale, este tío está haciendo la clase y desde que termine la clase se larga. No, lo que tenemos que hacer es transmitirle totalmente toda la confianza que podamos para que ellos mismos se encuentren seguros con el monitor que les está impartiendo la clase. Pasamos al siguiente punto, que serían las instrucciones previas a la clase. Como primer punto de las instrucciones previas a la clase, tenemos el no deber exceder los 2 minutos de duración y deben ser claras, concretas, concisas, para que así mismo no podamos aburrir al usuario. Esto quiere decir que las indicaciones que nosotros les demos a los usuarios tienen que ser claras y muy cortas, para que no se aburran, ya que ellos vienen a hacer actividad física, no vienen a recibir ninguna clase teórica ni nada. Ellos vienen a activarse, a hacer actividad física, a pasarlo bien y a divertirse. Entonces les damos unas pequeñas pinceladas de lo que vamos a hacer y de cómo lo tienen que hacer, y pasamos directamente a hacer la actividad física. Segundo punto, momento idóneo para que todos los usuarios fijen su atención en el instructor. Claro, en este punto trataremos de llamar la atención de todos los alumnos para que se mantengan fijos en el instructor durante 2 minutos máximo, para que atiendan y absorban todas las instrucciones que le dé el monitor previamente antes de realizar la clase. Como tercer punto tenemos: el instructor debe presentarse, comunicar el nivel y el tipo de clase que va a llevar a cabo. Claro, si los alumnos no te conocen y no saben quién eres, lo primero que debes hacer es presentarte, decirles quién eres y qué es lo que vienes a hacer. Y también transmitirás el nivel de la clase, aunque eso irás comentándolo en los ejercicios, porque a lo mejor puedes adaptar un ejercicio para personas con una capacidad física mayor o con una capacidad física menor. Eso ya lo vas tú distribuyendo a lo largo de la clase. El siguiente paso, o el siguiente punto, perdón, es imprescindible explicar el significado de las señales visuales a los usuarios que no están familiarizados con las mismas. El monitor deberá indicar los principales fundamentos sobre seguridad y lo que se debe hacer en caso de lesiones. Claro, cuando llevemos tiempo realizando clase y cuando nos fijemos en la clase de alumnos o en los alumnos que suelen venir diariamente a nuestras clases, pues cuando veamos un alumno que sea nuevo, lo más normal es acercarnos a él y que nos transmita un feedback y nos diga si lleva tiempo en este tipo de clases, si no lleva nunca en este tipo de clases, y dependiendo de lo que nos conteste, pues nosotros le explicaremos por encima sobre lo que va la clase, los ejercicios que puede o no hacer dependiendo de su condición física, y también al todo de la clase tenemos que transmitirles fundamentos sobre seguridad, que eso antes de la clase y durante la clase lo puedes ir diciendo. Por ejemplo, no podemos bajar del ángulo de 90 grados al realizar la sentadilla, ya que nos podemos fastidiar el tendón de la rodilla. Estos son aspectos básicos que debemos ir comentándole nosotros, y para que no se produzcan este tipo de lesiones, que es lo último que queremos cuando estamos siendo monitores. El siguiente punto que tendremos que explicarle al nuevo usuario, además de a los demás usuarios, recordarles que es importante mantener una buena respiración. Por ejemplo, si vamos a hacer una sentadilla, cuando estemos bajando, coger aire por la nariz, hinchar los pulmones, y cuando vayamos a subir hacia arriba, expulsar todo el aire que tenemos en los pulmones mediante la boca. Y también trataremos de decirles que controlen su frecuencia cardíaca, que no se aceleren demasiado, para que no se produzca ningún tipo de lesión, más que nada.
Y el último punto, el instructor antes de comenzar la sesión deberá conocer las principales enfermedades o patologías que representa cada usuario. Esto quiere decir que debemos más o menos conocer la condición física o las enfermedades más graves que ha sufrido cada usuario para saber cómo enfrentarnos a ellas si se vuelve a dar este tipo de enfermedad o patología que tiene el usuario, o directamente decirle, mira, infórmate con un médico que te diga qué ejercicios puedes hacer, qué ejercicios no puedes hacer, me los transmites a mí y yo en base a eso creo una sesión especial para ti o especial para todos los usuarios. Bueno, terminado este punto, pasamos al siguiente, que sería la comunicación verbal. La comunicación verbal dice, debemos tener en cuenta que puede haber alumnos que por su situación en clase no nos vean bien y por tanto debemos darles mucha información auditiva. Las frases deben ser cortas, precisas, vocalizando bien y con un tono agradable y motivante. Es lo que comentábamos anteriormente, que cuando estamos siendo monitores de una sesión, los usuarios a lo que vienen es a recibir a recibir una sesión de actividad física, no a escuchar todo el rato a alguien que te esté hablando. Entonces lo que trataremos de hacer es decir frases muy cortas, precisas y más que nada que animen al usuario, positivas, que generen en el usuario una actividad muy positiva para seguir realizando actividad física. Entonces, aquí nombré 3 factores importantes a tener en cuenta dentro de la comunicación verbal, que sería una buena comunicación, transmitirles una buena comunicación a los usuarios, una voz alta, concisa, estable. Vale, el segundo punto sería vocalizaremos bien. Claro, esto es muy importante porque no es lo mismo una persona que hable demasiado rápido o que hable tan lento que ni se le entienda, a una persona que hable alto, claro y gesticule incluso con las manos para transmitirles a los usuarios la información a realizar. Y por último, un tono agradable y motivante. Claro, no es lo mismo una persona que hable demasiado bajo, con miedo, con vergüenza, a una persona que hable pues alto, con energía, incluso acercándose a ellos y diciéndoles cómo es el ejercicio físicamente. Este es el tipo de diferencia entre un monitor enérgico y un monitor poco enérgico. Dentro del tercer punto tenemos la comunicación verbal, que ya la hemos nombrado, y la comunicación verbal, que es lo que hablaremos ahora, para destacar algunos aspectos más. Las correcciones de algunos ejercicios mal realizados por los usuarios deben efectuarse en positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no es lo mismo decirle a un usuario, David, estás realizando este ejercicio mal, no sé qué, no hagas eso, no sé qué, a irte al usuario y decirle, mira, tienes que elevar la mano así, porque si no te puedes lesionar y entonces dejarías de venir a clase porque no puedes practicar actividad física. No es lo mismo la forma de dirigirnos a una persona de malas maneras a buenas maneras, ya que aquí tenemos una escala de las formas en las que hay que dirigirse al usuario. Si nosotros no nos dirigimos bien y usamos un mal tono para dirigirnos al usuario, lo que vamos a provocar es que el usuario se desanime. En cambio, si nosotros los corregimos positivamente en cuanto a los ejercicios que ellos estén haciendo mal, pues el usuario va a darse cuenta de que lo está haciendo mal y lo que va a tratar es que va a tratar de hacerlo lo más bien posible que él pueda. Y tras haberlos corregido, lo que trataremos de hacer es transmitirles un feedback positivo, porque una vez que nosotros corrijamos al usuario, el usuario, mientras lo hace bien, va a estar fijándose en ti para ver si tú te has dado cuenta de que él ya lo está haciendo bien. Entonces, tú lo que tratarás es de decirle, muy bien, lo estás haciendo genial ahora, no sé qué. Esto es lo que trataremos de hacer cuando corrijamos al usuario positivamente, para que él mismo se dé cuenta de que lo está haciendo bien y que nosotros
nos estamos dando cuenta de ello. El siguiente punto es la comunicación verbal. Dentro de este tipo hay varios subtipos que les transmitiremos a nuestros usuarios. La primera será la indicación técnica, señalando el nombre específico de cada ejercicio. Claro, nosotros al realizar un ejercicio lo que tendremos que hacer es transmitirle al usuario qué ejercicio es el que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio, por ejemplo, estamos haciendo una sentadilla, manos al frente, espalda recta, mirada hacia el frente, puntas hacia afuera ligeramente. Entonces, todo esto, explicarle cómo es el ejercicio y cómo se llama el ejercicio en general, para que ellos mismos vayan quedándose con el nombre de los ejercicios. Segundo punto, indicaciones de orientación espacial, adelante, atrás, derecha, izquierda. Por ejemplo, abrimos los brazos como podemos observar en la foto. Nosotros, dentro de las frases precisas que tenemos que decir, tenemos que transmitirle a los usuarios qué son los movimientos que vamos a hacer para que ellos mismos, aparte de fijarse en nosotros, sepan exactamente qué es lo que vamos a hacer mediante nuestra comunicación verbal. El siguiente punto es montaje musical, tiempos, golpes, ciclos, por ejemplo, a tiempo, a doble tiempo. Esto lo vamos diciendo nosotros verbalmente a los usuarios para que ellos sepan al ritmo, la intensidad que tienen que meterle a los ejercicios, las repeticiones que tienen que hacer, cada cuántos golpes tienen que hacer este ejercicio concretamente. Entonces es esto. Y el último punto, la activación de la motivación mediante silbidos, palmas y palabras de ánimo. Claro, todo monitor tiene sus diferentes aspectos para motivar o para tratar de motivar lo máximo posible a una clase, porque no es lo mismo un animador que esté o un instructor que esté toda la clase callado a un monitor que esté todo el rato con energía, dando palmas, silbidos, haciendo a los usuarios estar con una energía muy positiva para que este proceso de realización de actividad física no les sea en negativo, que no piensen que ir a hacer actividad física sea algo aburrido, sino que se diviertan mientras están realizando actividad física. Y ese es el fin de todo el fin que se supone que deberían tener todos los monitores. Dentro del tercer punto tenemos diferentes tipos de indicaciones. La primera sería la dirección, dentro de la dirección tenemos que transmitir información básica para el correcto desarrollo de la sesión, que es lo que comenté anteriormente. Vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, alto y claro y con frases muy cortas y precisas. El siguiente punto, las explicaciones. Durante la realización de los ejercicios, incluso justamente antes de hacerlo, trataremos de explicarles cómo son los ejercicios a los usuarios y qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de realizarlos. Y también qué es lo que estamos trabajando, si tenemos que aguantar o no tenemos que aguantar, cómo tenemos que tener las piernas o la colocación de los brazos, todo esto. Técnica y seguridad. Tenemos que transmitirles a los usuarios con la postura en la que deben mantenerse para que no puedan sufrir ninguna lesión dentro de nuestra clase, perdón. Y, por ejemplo, tenemos, al realizar la sentadilla, vamos a mantener las puntas de los pies hacia afuera para no lesionarnos. Diferentes aspectos que nosotros conozcamos de algunos ejercicios para prevenir las posibles lesiones que se puedan sufrir. La estimulación mental. Trataremos de comparar algunos ejercicios con situaciones de la vida real, vamos. Por ejemplo, con personas que nunca hayan realizado una sentadilla les decimos, vale, vamos a intentar sentarnos, pero sin que haya una silla debajo de nosotros. Entonces los usuarios van a percibir cómo se sienta en una silla y van a realizar el ejercicio mucho mejor que si nosotros le decimos directamente, vale, flexionamos las rodillas, mantenemos espalda recta y miramos hacia el frente. Y
y acción. Detallar el tipo de acción que se va a realizar. Claro, nosotros vamos a decir, vale, giramos hacia la derecha, saltamos, realizamos una flexión. Todo tipo de acción que vayamos a realizar, aparte de nosotros realizarla físicamente, tenemos que comunicarla mediante la comunicación verbal con el resto de usuarios. Ajustes. Recordar ejercicios o palabras que ya conocen. Por ejemplo, sentadillas en 4 tiempos como hicimos el otro día, chicos. O saltamos, hacemos una flexión como antes, como en el ejercicio que hicimos anteriormente. Es esto, tratar de que los usuarios hayan recogido toda la información posible para que en anteriores clases, para que en esta clase sean capaces de acordarse y de ejecutarla tal cual lo hicieron en la anterior clase. Y por último, pero no por menos importante, la motivación. Tenemos que mantener a los usuarios activados y con energía durante la sesión, como con palabras como así es, muy bien, lo estás haciendo genial. ¿Para qué? Todo esto para mantener una clase con mucha energía y para que los usuarios, como ya comenté antes, vengan a hacer actividad física con ganas de hacerla, con ganas de pasarla bien, no como con pensamientos de, "Bah, hoy tengo que hacer deporte, hoy me voy a aburrir durante 1 hora y media". No, lo que tienen que venir es con ganas de hacer actividad física. Y esto es lo que nosotros tenemos que transmitirles, mucha motivación para que esto siga y siga entre los usuarios. Cuarto punto. Este punto hace referencia a la comunicación visual, que dice que hace referencia a la información que el alumno recibe visualmente. Puede ser a través de gestos que realiza el instructor con los brazos y manos, o bien a través de la expresión facial con la que dé más importancia a una información u otra. Este tipo de información es muy importante cuando no tenemos micrófono y tenemos una gran cantidad de usuarios que vienen a nuestras sesiones. Entonces es muy importante que gesticulemos bien los ejercicios, que los hagamos correctamente y los transmitamos lo más sencillos posible para que ellos sean capaces de captarlos y de realizarlos igual que tú o mejor incluso. Aparte de esto, los instructores, como ya comenté antes, tienen sus propias señas. Entonces, lo ideal sería que antes de cada sesión les recordemos a los alumnos, teniendo en cuenta los usuarios nuevos, les recordemos las señas que utilizamos, que si levanto la mano hacia la derecha, pues giramos hacia la derecha, que si pongo las manos al frente, pues vamos hacia adelante. Todo este tipo de factores que van a ayudar a que a que nuestra clase sea más fluida y haya más energía, porque no es lo mismo que no les comuniques qué es lo que vamos a hacer mediante los gestos, que a que tú les digas, vale, vamos a hacer esto y elevamos el brazo, que ellos se vayan quedando con todos los pasos que nosotros vamos a realizar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de comunicación visual, que sería comienzos o paradas en la coreografía, cuenta regresiva de tiempos, golpes o ciclos, señalización de direcciones con los brazos y señas específicas de pasos concretos. Cuenta regresiva de tiempos, golpes o ciclos. Esto es lo que quiere decir, pues, por ejemplo, dar con el pie al suelo, dar palmadas. Señalización de direcciones con los brazos, lo que he estado comentando anteriormente. Dirigir con el brazo hacia la derecha, diciendo, vale, vamos a girar hacia la derecha para desplazarnos hacia la derecha. Señas específicas de paso concreto, por ejemplo, recoger los brazos y decir, vale, cuando recoja los brazos, sentadilla. Y así con ejercicios específicos para que los usuarios sepan que cuando tú haces ese gesto, tienen que hacer este ejercicio. Y por último, la representación gráfica de la simbología de instrucción. ¿Esto quiere decir? Que son las distintas señales, estos son algunos ejercicios, las distintas señales que podremos realizar durante una sesión para que los usuarios, al ver estas señales, sepan qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, un step touch, elevamos una mano hacia el frente, en diagonal hacia abajo,
elevación de rodilla, encogemos el brazo y señalamos hacia arriba con la mano. Una viña, cruzamos los brazos. Elevación lateral, desplazamos el brazo hacia la izquierda o derecha, dependiendo hacia dónde elevemos las piernas. Talones a los glúteos, pues elevamos los brazos en vez de hacia adelante, hacia detrás. Y todo este tipo de señalizaciones que nos van a ayudar a la hora de dirigir una clase para que los usuarios sepan qué es lo que vamos a hacer. Y nada, hemos terminado aquí la presentación. Espero que les haya gustado y nada.